¿Sabías que muchos cristianos están perdiendo batallas espirituales sin siquiera darse cuenta? La mayoría enfrenta desafíos diarios, tentaciones constantes y dudas que los paralizan sin saber que la solución está disponible pero raramente usada correctamente. Lo que te revelaré hoy es un secreto que puede transformar tu vida de fe, la armadura de Dios. Sí, esa armadura que Pablo describe en Efesios no es solo una metáfora distante o algo para momentos de crisis, de hecho es la clave para vivir una vida victoriosa todos los días si sabes usarla de la forma correcta. Pero atención, lo que pocos entienden es que la armadura de Dios no es automática, no basta solo saber sobre ella, es necesario vestirla y activarla con entendimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos parecen inquebrantables mientras otros se desmoronan en las primeras dificultades? El secreto está en la forma como usan esa armadura. Al final de este video entenderás cómo cada pieza es esencial para vencer las batallas que enfrentas, sea contra dudas, miedos o incluso tentaciones financieras y lo mejor, te mostraré cómo poner esa armadura en acción de manera práctica y poderosa. ¿Estás listo para descubrir el secreto que puede cambiar tu caminar de fe? La preparación para la victoria constante. La victoria espiritual es algo que requiere preparación continua, no es como una batalla que vencemos una vez y descansamos, sino más bien un campo de guerra constante donde la vigilancia es esencial. El enemigo, conocido por ser astuto, siempre busca brechas. Estar preparado diariamente vistiendo la armadura de Dios es lo que garantiza que no seremos sorprendidos por los ataques. La oración es la clave para esta preparación, pues es a través de ella que establecemos una conexión divina, una línea directa con Dios, donde recibimos fuerza y discernimiento. ¿Ya te has preparado para las batallas del día a día? Imagina un soldado que va a la guerra sin sus armas o protección. De la misma manera, muchos cristianos intentan enfrentar el día sin la armadura de Dios y terminan cayendo en las trampas del enemigo. La disciplina espiritual diaria, como leer versículos bíblicos por la mañana o reservar un tiempo para ayunar, es lo que nos arma contra las embestidas que vendrán. Recuerda, cada pieza de la armadura, desde el casco de la salvación hasta la espada del Espíritu, es esencial para esa batalla. ¿Sueles dedicar tiempo diariamente para fortalecerte espiritualmente? Cuando hablamos de preparación no se trata solo de protegerse a uno mismo, sino de avanzar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las tentaciones financieras, por ejemplo, pueden surgir intentando desviar nuestra atención para ganar dinero, de forma que contradiga los principios del cristianismo. Pero cuando estamos preparados espiritualmente conseguimos discernir esas trampas y actuar con justicia e integridad. La armadura nos ayuda no solo a protegernos, sino a avanzar con confianza en nuestro viaje. ¿Has pensado en cómo la armadura de Dios puede ayudarte en tus finanzas? El Espíritu Santo nos guía en esta preparación continua. Cuando buscamos la presencia de Dios, ya sea en oración o lectura de la palabra, estamos fortaleciendo nuestra armadura. Cada oración que hacemos es un acto de fe que nos conecta con la protección divina. Cuando nos mantenemos firmes en oración, no importa cuán intensa sea la batalla, sentimos la paz de Cristo reinando sobre nuestras vidas. La preparación diaria también trae una certeza. Dios está siempre a nuestro lado. ¿Sientes esa paz en tu día a día? Esta preparación constante no nos aleja de las batallas, sino que nos capacita para enfrentarlas con coraje y fe. Cada pequeña victoria que conquistamos a lo largo del día es un reflejo de esa prontitud espiritual. Cuando llegue la tormenta, no estarás conmovido, pues te habrás fortalecido antes, ya vistiendo la armadura de Dios. Esto abre espacio para experimentar la victoria continua, aquella que solo quien vive en constante preparación puede conocer. ¿Estás listo para esta jornada de victoria diaria? Disciplina espiritual continua. La disciplina espiritual es el fundamento para una vida de victorias. No basta ponerse la armadura de Dios una vez y pensar que estamos protegidos para siempre. Así como un guerrero afila su espada y mantiene sus armaduras en buenas condiciones, nosotros también debemos hacer lo mismo espiritualmente.
La lectura de la palabra, la oración y hasta el ayuno son formas de mantener nuestra fe afilada y lista para las batallas diarias. ¿Has pensado en cómo la práctica diaria de la oración fortalece tu conexión con Dios? Muchos olvidan que la disciplina es la clave para una vida cristiana sólida. Imagina a alguien intentando correr una maratón sin haber entrenado nunca. De la misma forma, sin disciplina espiritual nos debilitamos y somos más susceptibles a los ataques del enemigo. La armadura de Dios necesita ser puesta diariamente con intención y propósito. No podemos ser negligentes y pensar que solo un acto aislado de fe nos sostendrá en las tormentas. La fe es como un músculo que necesita ser ejercitado. ¿Has experimentado crear una rutina diaria para fortalecer tu espiritualidad? Esta práctica continua también nos protege de los ataques más sutiles. A veces el enemigo no llega con grandes desafíos, sino con pequeñas dudas, miedos y tentaciones diarias. Sin la disciplina constante de poner el escudo de la fe y el casco de la salvación, esas pequeñas embestidas pueden transformarse en grandes derrotas. Cada versículo leído, cada oración hecha, es como reforzar la armadura que nos protege. ¿Has notado cómo la disciplina espiritual puede protegerte de los desafíos diarios que parecen pequeños, pero se acumulan? Un ejemplo práctico de disciplina espiritual es reservar un tiempo todos los días para meditar en un versículo y reflexionar sobre cómo se aplica a tu vida. Esto no solo fortalece la fe, sino que también nos mantiene en sintonía con la voluntad de Dios. Además, la práctica del ayuno puede usarse como una forma de aumentar la sensibilidad espiritual, ayudando a escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo. Si aún no tienes esta práctica diaria, ¿qué tal comenzar con solo 10 minutos al día de meditación en la palabra? Recuerda, ser disciplinado espiritualmente no significa ser perfecto, sino estar comprometido con el proceso. Dios honra a aquellos que buscan su presencia con constancia, y es justamente esa constancia la que nos permite estar siempre armados, listos para enfrentar cualquier batalla. Cada día que decides poner la armadura de Dios, estás declarando victoria sobre las mentiras del enemigo y fortaleciéndote para los desafíos que vendrán. ¿Estás dispuesto a desarrollar esta disciplina diaria en tu vida? El enemigo ataca donde somos débiles. El enemigo no ataca al azar. Él es estratégico. Observa atentamente nuestras debilidades, las áreas donde estamos más vulnerables, y es allí donde lanza sus dardos inflamados. Puede ser a través del miedo, la duda, o incluso las tentaciones que juegan con nuestros deseos más profundos, pero Dios nos da la armadura necesaria para cubrir esas áreas sensibles. El cinturón de la verdad, por ejemplo, combate las mentiras que intentan desviarnos. ¿Has pensado en qué área de tu vida el enemigo intenta atacarte más? Es común que el enemigo se aproveche de nuestras inseguridades. Quizás sea la falta de confianza en uno mismo, la sensación de que no somos suficientes, o incluso la culpa por el pasado. La coraza de la justicia es lo que nos protege en esos momentos. No es nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo que nos cubre. Cuando vestimos esta coraza, estamos declarando que nuestra identidad no está en los fallos del pasado, sino en el sacrificio de Jesús. ¿Qué haces para recordar que tu identidad está en Cristo y no en tus debilidades? El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo, pero el escudo de la fe es nuestra defensa. La fe no es una sensación, sino una elección diaria de confiar en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Cuando el miedo intenta tomar el control, necesitamos levantar ese escudo y recordar que el Señor está con nosotros en cada batalla. Esto significa, por ejemplo, confiar en Dios en áreas financieras creyendo que Él proveerá, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Puedes confiar en Dios incluso frente a las incertidumbres financieras. Otra área en la que el enemigo gusta atacar es nuestra mente. Planta dudas sobre quiénes somos y sobre las promesas de Dios para nuestras vidas. El casco de la salvación es lo que protege nuestros pensamientos. Nos recuerda que somos redimidos, que tenemos una nueva vida en Cristo, y que las mentiras del enemigo no tienen poder sobre nosotros.
Quizás el enemigo esté intentando convencerte de que no eres digno de la salvación o de que Dios te ha olvidado. ¿Cómo has protegido tu mente contra esos ataques? Recuerda, el enemigo ataca donde somos débiles, pero Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Cuando usamos cada pieza de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe y el casco de la salvación, estamos revistiéndonos del poder de Dios. La armadura no solo es defensiva, sino que nos prepara para avanzar, incluso en las áreas donde nos sentimos más frágiles. ¿Ya has identificado cuáles son tus áreas de debilidad y cómo puedes protegerte con la armadura de Dios? La unidad de los creyentes en el combate espiritual. En el campo de batalla espiritual nadie lucha solo. La unidad entre los creyentes es una de nuestras mayores fuerzas, pues juntos somos mucho más fuertes. Cuando unimos nuestras oraciones y fe, formamos una barrera espiritual que el enemigo no puede romper. Jesús ya nos enseñó que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él estará presente. Mateo 18:20. Imagina la fuerza que surge cuando una comunidad de creyentes se une en oración con el mismo propósito y fe. Has experimentado el poder de orar junto con otros hermanos. La fuerza de la unidad espiritual va más allá de las batallas personales. Cuando nos conectamos con otros creyentes, formamos un ejército espiritual indestructible. Cada uno de nosotros trae una experiencia, una habilidad, un don que cuando se suman crean una fuerza colectiva inquebrantable. El enemigo teme cuando los creyentes están unidos, pues sabe que esa unión edifica el cuerpo de Cristo y fortalece las defensas espirituales de cada uno. Quizás estés enfrentando una batalla y sientas que estás solo. ¿Has pensado en buscar apoyo y oración en tu comunidad de fe? La unidad entre los creyentes también nos ayuda a avanzar. Cuando nos rodeamos de personas que comparten la misma fe y propósito, somos alentados a continuar incluso en los momentos más difíciles. Así como los soldados en un campo de batalla se apoyan mutuamente, nosotros también debemos hacer lo mismo en nuestra caminata espiritual. Participar en grupos de oración, conectar con amigos que comparten la misma fe y buscar orientación pastoral son formas prácticas de fortalecer esa unidad. ¿Con quién puedes unirte hoy para fortalecer tu fe? Además, la unidad nos protege contra las divisiones que el enemigo intenta sembrar. Un ejército dividido es fácilmente derrotado, pero cuando estamos unidos el enemigo no tiene brechas para entrar. La oración conjunta y la intercesión son armas poderosas que nos mantienen firmes y unidos. Un ejemplo práctico es participar en vigilias de oración o organizar momentos de ayuno colectivo donde el propósito es buscar la intervención de Dios en favor de todos. ¿Has participado en momentos así con tu comunidad? Esta unidad, sin embargo, exige compromiso. Así como en una batalla donde todos los soldados deben estar en sintonía, nosotros también debemos estar alineados con el propósito de Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Cuando estamos conectados de esta forma, edificamos unos a otros y formamos un frente de batalla inquebrantable. Esta conexión es fortalecida por la oración, el estudio de la palabra y la comunión entre los creyentes. ¿Estás listo para unirte a otros y formar esa muralla espiritual que el enemigo no puede derribar? El casco de la salvación. La mente es uno de los principales blancos del enemigo y es por eso que el casco de la salvación es tan esencial. Protege nuestros pensamientos que son frecuentemente bombardeados con dudas, miedos y confusiones que el enemigo intenta sembrar. Cuando recordamos nuestra salvación y el sacrificio de Jesús, estamos blindando nuestras mentes contra esas mentiras. Es como poner un filtro que no permite que lo negativo o falso entre en nuestra mente. ¿Has reflexionado sobre cómo la certeza de tu salvación puede influir en tus pensamientos? El casco de la salvación no es solo una pieza de protección sino también un recordatorio constante de que pertenecemos a Dios. Nos recuerda que fuimos comprados por un alto precio y que nuestra identidad está afirmada en Cristo. Cuando esta verdad está clara en nuestras mentes nos volvemos inmunes a las acusaciones del enemigo. A menudo el enemigo intenta hacernos dudar del amor de Dios pero el casco nos protege de esas mentiras.
¿Has experimentado días en que la confusión mental parecía dominarte, pero al recordar tu salvación sentiste que la paz regresaba? La mente es el campo de batalla donde el enemigo más actúa intentando plantar pensamientos de duda y derrota. Con el casco de la salvación somos capacitados para discernir lo que es verdad y lo que es engaño. Esto nos permite mantener el enfoque en Dios y en sus promesas en lugar de ser llevados por la marea de pensamientos negativos. Un buen ejemplo de esto es cuando en medio de una crisis la persona recuerda un versículo que la fortalece, como Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sueles manejar los pensamientos negativos que surgen en tu mente? Además de proteger nuestra mente, el casco de la salvación nos ayuda a renovar nuestros pensamientos diariamente. Esto es crucial porque a menudo el mundo intenta moldearnos a sus estándares, pero con el casco mantenemos la mente enfocada en las verdades eternas de Dios. Renovar la mente significa alimentarse de la palabra de Dios, transformando nuestros pensamientos para que reflejen la verdad divina y no las mentiras que el mundo o el enemigo intentan imponernos. ¿Has renovado tu mente con la palabra de Dios todos los días? Por lo tanto, al poner el casco de la salvación estamos protegiendo la parte más vulnerable de nuestro ser, nuestra mente. Es allí donde se libran las batallas más intensas y con el casco ganamos la certeza de que ya tenemos la victoria en Cristo. Recuerda que no es por nuestra fuerza sino por la salvación que Jesús conquistó por nosotros. Con esto en mente avanzamos con confianza, sabiendo que independientemente de los ataques que vengan estamos protegidos. Ya has puesto el casco de la salvación hoy para proteger tus pensamientos. El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es el fundamento de la armadura de Dios. Simboliza la verdad absoluta de la palabra de Dios, aquella que mantiene todo en su lugar y nos guía en medio de las incertidumbres. Sin la verdad nuestra vida espiritual se vuelve inestable y fácilmente caemos en las trampas del enemigo, quien es el padre de la mentira. Vestir el cinturón de la verdad es estar anclado en lo que Dios dice acerca de nosotros y en lo que Él promete. ¿Te has afirmado en la verdad de la palabra o las mentiras del mundo han ocupado espacio en tu mente? La verdad, sin embargo, no es solo un concepto teórico, necesita ser vivida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Lo que significa que vivir en la verdad es seguir sus pasos diariamente. El cinturón de la verdad nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que es engaño del enemigo. En el mundo actual, donde tantas mentiras son presentadas como verdades, vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús es la única manera de no ser engañado. ¿Cómo has aplicado la verdad de Dios en tus elecciones diarias? Además de protegernos de las mentiras externas, el cinturón de la verdad nos libera de las mentiras internas, aquellas que nos cuentan que no somos suficientes, que no podemos ser usados por Dios o que nuestros errores nos definen. Cuando estamos revestidos con el cinturón de la verdad, esas mentiras no tienen poder sobre nosotros. Sabemos quiénes somos en Cristo y caminamos con confianza. Un ejemplo práctico es sustituir pensamientos de derrota por declaraciones bíblicas como: puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Qué mentiras necesitas dejar atrás sustituyéndolas por la verdad? El cinturón también simboliza preparación. Un guerrero de la época de Pablo usaba el cinturón para mantener su ropa ajustada y lista para la batalla. De la misma manera, al ponernos el cinturón de la verdad estamos preparándonos para avanzar, listos para las batallas espirituales que vendrán. Sin la verdad no estamos listos para movernos en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Quieres avanzar en tu propósito? Entonces primero ajusta tu cinturón y asegúrate de que estás viviendo de acuerdo con la verdad divina. En resumen, el cinturón de la verdad no es solo una pieza de la armadura, es el punto de partida para toda nuestra vida espiritual. Cuando estamos afirmados en la verdad de Dios somos inquebrantables, incluso cuando el enemigo intenta engañarnos. Esta verdad es la base que sostiene nuestra fe, nuestra justicia y nos guía hacia la paz. Vestir el cinturón de la verdad es vivir de forma íntegra y transparente, sabiendo que la palabra de Dios es nuestro norte. ¿Ya ajustaste el cinturón de la verdad hoy? El escudo de la fe,
el escudo de la fe es una de las piezas más importantes de la armadura de Dios, pues nos protege de los dardos inflamados del enemigo, aquellos ataques súbitos de duda, miedo y tentación. La fe es nuestra defensa, es lo que nos mantiene firmes incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Imagínate en medio de una tormenta donde vientos fuertes y rayos intentan derribarte. El escudo de la fe es la protección que te mantiene de pie, pues confías en Dios y en sus promesas. ¿En qué momento sientes que necesitas levantar ese escudo con más fuerza? Levantar el escudo de la fe es una acción intencional, no se trata de esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino de confiar activamente en que Dios está en control. Esto puede significar mantener la fe en medio de un desafío financiero confiando en que Dios proveerá lo necesario, o en una crisis de salud creyendo en la cura y en el cuidado divino. La fe no elimina las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con confianza sabiendo que la victoria es cierta. ¿Has confiado en Dios frente a los desafíos que surgen en tu vida? Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el ataque del miedo. El enemigo adora usar el miedo para paralizarnos, pero el escudo de la fe bloquea ese ataque recordándonos las promesas de Dios. Cuando la fe es nuestra defensa, el miedo pierde el poder de controlarnos. En Hebreos 11:1 somos recordados de que la fe es la certeza de cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. Tener fe significa creer que incluso sin ver Dios está trabajando. ¿Cómo puedes usar el escudo de la fe para enfrentar los miedos que te rodean? El escudo de la fe también nos ayuda a enfrentar las mentiras del enemigo. Cuando él intenta lanzar dudas sobre el amor de Dios o sobre nuestra capacidad de vencer, la fe nos mantiene enfocados en las promesas divinas. Un ejemplo práctico de cómo podemos levantar el escudo de la fe es meditar en versículos de confianza y esperanza como Jeremías 29:11. Porque yo bien sé los planes que tengo a vuestro respecto, dice el Señor. Recordar esas promesas bloquea las mentiras que el enemigo intenta lanzarnos. ¿Has alimentado tu fe con la palabra de Dios? Es importante recordar que el escudo de la fe no es una pieza de protección individualista. Así como los soldados romanos se unían formando una pared de escudos, nosotros también podemos unirnos en fe con otros creyentes. Cuando oramos juntos levantamos nuestros escudos y nos convertimos en una fortaleza impenetrable contra los ataques espirituales. Por eso nunca subestimes el poder de compartir tu fe con otros. ¿Estás listo para levantar el escudo de la fe y unir fuerzas con tu comunidad espiritual? La coraza de la justicia. La coraza de la justicia es una pieza vital de la armadura de Dios diseñada para proteger nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y decisiones. Sin ella quedamos vulnerables a los ataques de culpa, vergüenza y condenación que el enemigo adora lanzar. La coraza no está basada en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo que nos cubre y nos resguarda. Cuando entendemos esto, somos capaces de caminar con confianza sabiendo que nuestro valor no está en nuestras fallas, sino en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Has reflexionado sobre el poder que esta coraza tiene para proteger tu corazón? El corazón es frágil y sin la coraza de la justicia puede ser fácilmente herido por las mentiras del enemigo, la culpa por los errores del pasado, la vergüenza por no alcanzar expectativas y el miedo a ser condenado son algunas de las armas que él usa para desestabilizarnos. Sin embargo, cuando vestimos la justicia de Cristo somos recordados de que no necesitamos cargar esos fardos, pues Jesús ya pagó el precio. Así como un soldado protege sus órganos vitales, nosotros también debemos proteger nuestro corazón con la coraza de la justicia. ¿Cómo te has protegido de las acusaciones que el enemigo intenta lanzar contra ti? Esta coraza también nos fortalece para vivir una vida de integridad. Cuando estamos cubiertos por la justicia de Cristo, eso se refleja en nuestras actitudes y elecciones diarias. Vivimos de acuerdo con los estándares de Dios, no por miedo a la condenación, sino porque la justicia de Él nos transforma desde dentro hacia afuera. Un ejemplo práctico es cómo esta justicia afecta nuestra forma de tratar a los demás. En lugar de reaccionar con ira o venganza, respondemos con gracia y verdad porque estamos protegidos por la justicia de Cristo. ¿Cómo ha influenciado esta coraza tus actitudes en el día a día? La coraza de la justicia también nos mantiene firmes cuando el enemigo intenta atacar nuestra identidad.
Él puede intentar hacernos creer que no somos dignos del amor de Dios o que nuestras fallas nos definen, pero la justicia de Cristo nos asegura lo contrario. Sabemos que fuimos justificados por la fe y que somos hijos amados de Dios. No importa lo que suceda. Vestir esta coraza es un acto de fe y confianza en lo que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Te sientes confiado al saber que tu identidad está segura en Cristo a pesar de los errores? La coraza de la justicia es nuestra protección diaria contra los ataques del enemigo tanto internos como externos. Nos recuerda que por más imperfectos que seamos, nuestra justicia no viene de nosotros mismos sino de Cristo. Esto nos da fuerza para continuar avanzando sabiendo que estamos protegidos y que podemos vivir en integridad alineados con la voluntad de Dios. ¿Ya te has vestido hoy con la coraza de la justicia para proteger tu corazón y tus emociones de las mentiras del enemigo? Los zapatos de la paz. Los zapatos de la preparación del Evangelio de la paz son una pieza fundamental de la armadura de Dios. Nos permiten caminar con firmeza incluso en los terrenos más difíciles y en las situaciones más desafiantes. La paz que viene de Cristo nos da estabilidad y confianza para avanzar no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Es como estar en una tormenta pero con los pies bien afianzados en la certeza de que Dios está en control. ¿Has experimentado esa paz que te mantiene firme incluso en los momentos más turbulentos? La paz de Cristo no es algo que dependa de las circunstancias, al contrario, es una paz que trasciende todo entendimiento. Filipenses 4.7. Cuando vestimos los zapatos del Evangelio de la paz, estamos listos para enfrentar cualquier adversidad sin ser sacudidos. Un ejemplo práctico de esto es cómo reaccionamos en situaciones de conflicto. En lugar de ceder al desespero o a la ira, mantenemos la calma y confiamos en que Dios está actuando, incluso cuando no vemos una solución inmediata. ¿Cómo sueles reaccionar cuando los desafíos surgen de repente? ¿Consigues mantener los pies firmes en esa paz? Estos zapatos nos equipan para avanzar y no solo para defendernos. El Evangelio de la paz nos da la misión de llevar esa misma paz a otros, anunciando la buena nueva de Jesús. Nuestra caminata debe ser un mensaje vivo de esperanza y tranquilidad para aquellos a nuestro alrededor, mostrando que, a pesar de las luchas, hay una paz disponible para todos los que confían en Cristo. Piensa en momentos en que pudiste haber llevado paz a una situación de conflicto. ¿Has compartido esa paz con aquellos a tu alrededor? Además, los zapatos de la paz nos preparan para avanzar incluso en terrenos difíciles. Cuando todo parece incierto o inestable, la paz de Cristo nos permite continuar caminando con confianza. Tal vez estés pasando por una fase de decisiones importantes, como cambios en la vida profesional o personal. Con los zapatos de la paz, puedes seguir adelante sabiendo que, independientemente de las circunstancias, Dios está guiando tus pasos. ¿Has pensado en cómo la paz de Cristo puede ayudarte a enfrentar esos momentos de incertidumbre con más serenidad? Por lo tanto, los zapatos de la paz son más que una simple protección. Nos preparan para caminar con propósito y confianza. No importa cuán difícil sea el camino, cuando nuestros pies están afirmados en el Evangelio, avanzamos con seguridad. La paz de Cristo no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para llevar esa paz a un mundo en caos. ¿Ya te has calzado los zapatos de la paz hoy para seguir adelante con confianza y llevar ese mensaje al prójimo? La importancia de guardar el corazón. El corazón es el centro de todo lo que hacemos y es por eso que la Biblia nos alerta a guardarlo por encima de todas las cosas. Proverbios 4.23. El enemigo sabe que si logra corromper nuestro corazón, toda nuestra vida se verá afectada. Intenta llenarnos de sentimientos negativos como la amargura, la envidia y la ira. Sin embargo, la coraza de la justicia es esencial para proteger nuestro corazón de tales ataques. No solo impide que esas influencias negativas entren, sino que también purifica las intenciones de nuestro corazón, manteniéndolo alineado con la justicia de Dios. ¿Has sentido que necesitabas proteger tu corazón de influencias externas? Guardar el corazón significa estar atento a lo que permitimos que entre en nuestra mente y en nuestros sentimientos.
Lo que vemos, oímos y experimentamos puede influir fácilmente en nuestras emociones y, por consiguiente, en nuestras actitudes. Si no somos cuidadosos, podemos dejar que pensamientos de miedo, ira o envidia contaminen nuestro corazón. Por eso, la oración diaria y el estudio de la palabra son tan importantes. Actúan como filtros que purifican nuestros pensamientos y emociones. ¿Cómo has guardado tu corazón contra esas influencias? La coraza de la justicia nos ayuda a mantener el corazón en sintonía con los estándares de Dios. Nos recuerda que nuestra justicia no viene de nosotros mismos, sino de Cristo, que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Esto afecta directamente nuestras elecciones y la manera en que tratamos a los demás. Cuando nuestro corazón está protegido por la justicia de Dios, actuamos con más compasión, paciencia y verdad. ¿Has notado cómo un corazón bien guardado te ayuda a tomar decisiones más alineadas con la voluntad de Dios? Otro punto importante es que, al guardar el corazón, nos estamos protegiendo contra ataques internos. El enemigo gusta de sembrar dudas sobre quiénes somos, intentando convencernos de que no somos dignos del amor de Dios o de su gracia. Sin embargo, cuando nuestro corazón está guardado por la justicia de Cristo, esas mentiras pierden el poder. Sabemos que somos hijos de Dios y que Él nos ama incondicionalmente. Esto nos da la fuerza necesaria para resistir los ataques que intentan sacudir nuestra identidad. ¿Cómo has fortalecido esa certeza en tu corazón? Por lo tanto, guardar el corazón es esencial para vivir en paz y alineados con los propósitos de Dios. Cuando estamos protegidos por la justicia de Cristo, nuestro corazón se vuelve impenetrable a las mentiras del enemigo y libre para seguir el camino que Dios preparó para nosotros. ¿Ya has tomado tiempo hoy para reflexionar sobre el estado de tu corazón y lo que necesita ser protegido o purificado? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en toda la armadura. No es un arma física, sino espiritual, y tiene el poder de cortar las mentiras y los engaños del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó las Escrituras para derrotar a Satanás. De la misma manera, nosotros también necesitamos estar equipados con la palabra para luchar contra las trampas espirituales que enfrentamos diariamente. Sin la espada del Espíritu, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo, pero con ella podemos declarar la verdad y cambiar cualquier situación. ¿Has usado la palabra de Dios como tu arma de defensa y ataque? A menudo pensamos que la batalla espiritual es una lucha silenciosa, pero la verdad es que nuestras palabras, basadas en la Escritura, tienen poder. La espada del Espíritu nos permite atacar directamente las mentiras que el enemigo lanza sobre nuestras vidas. Si Él dice que no somos amados, la palabra responde, con amor eterno te amé. Jeremías 31.3. Si intenta asustarnos con el futuro, podemos declarar, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Jesús Timoteo 1.7. ¿Has experimentado declarar versículos en momentos de duda o miedo? La práctica de usar la espada del Espíritu requiere que estemos constantemente alimentados por la palabra de Dios. Esto significa que necesitamos estudiar y meditar en las Escrituras para que, en el momento de la batalla, sepamos exactamente qué decir. La espada no es solo para defensa, sino para avance. Cada vez que declaramos la palabra, estamos tomando territorio del enemigo y avanzando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Una práctica simple sería memorizar versículos que hablen directamente a tus áreas de desafío. ¿Qué versículos has memorizado para usar en tus batallas? Además de usarnos la espada del Espíritu para nosotros mismos, también podemos usarla para ayudar a otros. Cuando alguien a nuestro alrededor está enfrentando dificultades, podemos declarar la palabra sobre su vida, trayendo luz y verdad a sus situaciones. La palabra de Dios no es solo personal. Tiene el poder de transformar a las personas a nuestro alrededor. Así como Jesús usó las Escrituras para responder al enemigo, podemos hacer lo mismo para alentar y fortalecer a nuestros hermanos en Cristo. ¿Quién a tu alrededor podría beneficiarse de escuchar una palabra de aliento de las Escrituras?
Por lo tanto, la espada del Espíritu es nuestra arma más poderosa en la batalla espiritual. Nos da la habilidad de combatir las mentiras del enemigo con la verdad de Dios y nos capacita para avanzar en el propósito divino para nuestras vidas. Nunca subestimes el poder de una palabra declarada con fe, pues tiene el poder de cambiar circunstancias y traer victoria. Ya has levantado la espada del Espíritu hoy para cortar las mentiras que el enemigo intenta lanzar sobre tu vida. Orar en espíritu. La oración en espíritu es lo que activa la armadura de Dios en nuestra vida. Sin la oración, la armadura es solo una estructura, pero es la oración la que la hace viva y eficaz. Cuando oramos en espíritu, conectamos nuestro corazón directamente con el de Dios, recibiendo fuerza y revelación para enfrentar las batallas espirituales. La oración no es solo un pedido de socorro, es una herramienta de combate que nos coloca en una posición de autoridad y poder. ¿Has pensado en cuánto puede cambiar tu vida al transformar la oración en tu arma más poderosa? Orar en espíritu no significa solo repetir palabras vacías o seguir un ritual, es entrar en profunda conexión con el Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe tus palabras, tus pensamientos y tus intenciones. A menudo no sabemos cómo orar en medio de las dificultades, pero Romanos 8.26 nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Es esa conexión espiritual la que trae claridad y nos revela las estrategias divinas para vencer las batallas. ¿Has tenido momentos en que, durante la oración, sentiste al Espíritu Santo guiando tus palabras y acciones? Además de activar la armadura, la oración en espíritu nos da acceso a un nivel de autoridad que trasciende el esfuerzo humano. Cuando oramos de esta forma, entramos en el campo espiritual y tomamos posesión de las promesas que Dios ya estableció para nosotros. Orar en espíritu no solo nos fortalece, sino que también revela los planes del enemigo, preparándonos para derrotarlo. Un ejemplo práctico sería comenzar tu día dedicando tiempo a la oración en espíritu, pidiendo a Dios discernimiento y protección para lo que está por venir. ¿Cómo sería tu rutina si comenzaras cada día con este tipo de oración? La oración en espíritu también nos conecta a una fuente inagotable de paz y poder. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, cuando nos entregamos a la oración encontramos fuerza para continuar y sabiduría para manejar los desafíos. Es en ese lugar de profunda conexión con Dios donde descubrimos que incluso en medio de la batalla podemos tener confianza y certeza de que la victoria es nuestra. En lugar de intentar resolver todo por cuenta propia, ¿por qué no llevar tus desafíos directamente al trono de Dios en oración? Orar en espíritu es la clave que activa todo el poder disponible para nosotros a través de la armadura de Dios. Cada pieza, desde el casco de la salvación hasta la espada del espíritu, se fortalece cuando estamos conectados con Dios en oración. No hay batalla que no podamos vencer cuando nos colocamos en oración sincera y dependiente del Espíritu Santo. ¿Has dedicado tiempo para orar en espíritu, permitiendo que Dios guíe tus batallas y te fortalezca para vencer la armadura como protección contra las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales son uno de los principales campos de batalla del enemigo. Son patrones de pensamiento negativos y engañosos que, si no son confrontados, terminan aprisionándonos. El enemigo usa estas fortalezas para distorsionar nuestra visión de nosotros mismos, de los demás e incluso de Dios. Sin embargo, la armadura de Dios, especialmente el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es una protección poderosa contra esas mentiras. Con la verdad de la palabra de Dios, somos capaces de derribar esos patrones y renovar nuestras mentes con las verdades divinas. ¿Qué pensamientos has permitido ocupar tu mente? ¿Están alineados con la verdad de Dios? Estas fortalezas pueden manifestarse de varias formas. Pensamientos de fracaso, culpa, inadecuación o incluso miedo constante. El enemigo sabe que si logra controlar nuestra mente, tendrá influencia sobre nuestras emociones y acciones. Por eso, el casco de la salvación es tan esencial. Nos recuerda nuestra identidad en Cristo y de que hemos sido liberados del poder del pecado. Cada vez que esos pensamientos surgen, podemos confrontarlos con la verdad de nuestra salvación. ¿Has usado el casco de la salvación para proteger tu mente contra los ataques del enemigo?
La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es otra herramienta vital en esta lucha. Nos permite cortar por la raíz las mentiras que el enemigo intenta plantar en nuestras mentes. Cuando nos encontramos con pensamientos que no están alineados con la voluntad de Dios, podemos usar versículos específicos para destruir esas fortalezas mentales. Por ejemplo, si el enemigo intenta convencerte de que no tienes valor, puedes declarar: soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10. ¿Has practicado el uso de la palabra de Dios para confrontar esos pensamientos negativos? Además, la oración en espíritu nos ayuda a discernir cuando estamos atrapados en una fortaleza mental. El Espíritu Santo revela áreas en nuestra vida donde estamos creyendo en mentiras y nos guía a tomar posesión de la verdad. Al orar, pedimos a Dios que renueve nuestra mente, transformando nuestros pensamientos para que estén en línea con sus promesas. Un ejercicio práctico es entregar diariamente a Dios tus pensamientos y pedir que Él purifique tu mente. ¿Has pedido al Espíritu Santo que te muestre qué patrones de pensamiento necesitan ser renovados? Así, la armadura de Dios no es solo protección física contra los ataques espirituales, sino también una herramienta poderosa para la renovación de la mente. Cuando colocamos cada pieza de la armadura y nos armamos con la palabra y la oración, somos capaces de derribar fortalezas mentales y vivir de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Ya has permitido que la armadura de Dios te proteja contra las mentiras que intentan alojarse en tu mente? La armadura para las batallas diarias. La armadura de Dios no es solo para los grandes conflictos espirituales, sino también para las batallas diarias, aquellas que enfrentamos en cada momento, incluso cuando parecen pequeñas o insignificantes. Dudas, desánimos y tentaciones pueden surgir de forma sutil, pero si no estamos protegidos, esas pequeñas batallas pueden crecer y convertirse en desafíos mayores. Al colocarnos la armadura diariamente, estamos garantizando que nuestra fe, nuestra verdad y nuestra justicia están intactas para lidiar con cualquier situación. ¿Te has acordado de vestir tu armadura todos los días, incluso en las situaciones más rutinarias? Piensa en cómo la vida cotidiana puede estar llena de pequeños desafíos. Una palabra mal interpretada, un pensamiento negativo que surge sin ser invitado o incluso una decisión difícil sobre dinero. Cada una de estas situaciones, por más simple que parezca, puede transformarse en una batalla espiritual si no estamos atentos. El cinturón de la verdad nos ayuda a discernir lo que es real y lo que es engaño. La coraza de la justicia protege nuestras emociones y el escudo de la fe bloquea las dudas que el enemigo lanza en nuestra mente. ¿Has experimentado enfrentar un día común pero vestido con la armadura completa? Las tentaciones diarias también son constantes y muchas veces vienen disfrazadas de pequeñas elecciones aparentemente inocentes. Tal vez sea algo tan simple como la tentación de alejarse de la oración o descuidar la lectura de la palabra. Cuando estamos adecuadamente equipados con la armadura, esas pequeñas tentaciones pierden el poder de alejarnos del camino de Dios. Un ejemplo práctico es cuando estás cansado después de un largo día de trabajo y sientes la tentación de dejar de lado la oración, pero al levantar el escudo de la fe vences la tentación. ¿Cómo has manejado las tentaciones del día a día? La armadura de Dios también nos prepara para ser pacificadores en nuestras interacciones diarias. Cuando estamos calzados con los zapatos de la paz, llevamos la serenidad de Cristo a todos los ambientes, ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Incluso en situaciones de conflicto estamos capacitados para actuar con sabiduría y amor, siendo testigos del Evangelio en nuestras actitudes. ¿Cómo has llevado la paz de Cristo a las personas a tu alrededor? Por lo tanto, vestir la armadura de Dios diariamente nos protege contra las batallas grandes y pequeñas. Cada pieza tiene una función específica para mantenernos fuertes y firmes frente a los desafíos diarios. La vida cristiana es una caminata constante de fe y estar preparado para cada paso, por menor que parezca, hace toda la diferencia. ¿Ya has vestido tu armadura hoy para enfrentar las batallas diarias con confianza y seguridad? Piensa por un momento, ¿qué áreas de tu vida necesitan la protección y el poder de esta armadura? ¿Te sientes debilitado espiritualmente? Tal vez sea el momento de levantarte,
vestir la coraza de la justicia, el escudo de la fe y usar la espada del Espíritu para avanzar en tu propósito. No esperes más. Dios te ha llamado a ser un vencedor, pero eso solo será posible si estás completamente preparado. Deja en los comentarios qué pieza de la armadura sientes que necesitas fortalecer en tu vida. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que te ayudarán a crecer espiritualmente y vivir la plenitud de la victoria que Dios tiene para ti. Estamos juntos en esta jornada.